A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, chicos, buenos días y tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos con una carta muy larga, la carta 54 de los maestros. Así que vamos a empezar con las invocaciones. Invocación de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que estamos preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud de la que habla la señora Radha, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos ser como los estudiantes fieles que nunca ponen ni pondrán en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, que siempre los admiran y los respetan porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, ese es el famoso taller del que ya hablamos, entonces lo pasamos rápido y vamos ahora a continuar con la carta. Nos habíamos quedado más o menos por acá. El maestro entonces está teniendo una charla larga con Sinnett respecto a las cosas que están pasando y las enormes dificultades que tienen los maestros para poder encajar con los defectos de la raza humana de hace 150 años. Entonces, el maestro sigue dando cátedra a Sinnett y ayudándole a entender un poco lo que está pasando alrededor de ellos alrededor de esos años. Dice, la cualidad de la sabiduría siempre fue negada y siempre se le negará, al menos durante largo tiempo hasta finales de la quinta raza. Repito, la cualidad de la sabiduría, que es una cualidad que pertenece a la mente, siempre fue negada y siempre se negará, al menos durante largo tiempo hasta finales de la quinta raza. A aquel que busca enriquecer la mente en beneficio propio, se le negará. Y para el que lo busca para su éxito personal, también se le negará. El que lo busca para placer también se le negará la sabiduría, incluso prescindiendo del objetivo de conseguir beneficios materiales. No importa que la persona no quiera conseguir beneficios materiales, si lo hace por placer, para su éxito personal, para el buen nombre que tiene, o simple y sencillamente para enriquecer la mente en beneficio propio, esta cualidad se restringe, la cualidad de la sabiduría. Bueno, para la mayoría de sus compatriotas, está hablando de los británicos, que rinden culto al oro, nuestras realidades y nuestros teoremas serían llamados divagaciones fantásticas o sueños locos.
Deje que los fragmentos e incluso las mismas magníficas cartas publicadas ahora en Light, la famosa revista esta de la que ya hemos hablado, caigan en las manos y sean leídas por el público en general, ya sean materialistas, teístas o cristianos. Y le apuesto 10 contra uno que cada lector del montón fruncirá la boca con un ademán despectivo y con la exclamación de todo esto puede que sea muy profundo e instructivo, pero ¿qué utilidad tiene en la vida práctica? O sea, ¿para qué me sirve? Entonces los maestros que hacen un análisis cuidadoso de lo que era Occidente en los años 1880, 1870, se dan cuenta que como efecto de la revolución industrial, la gente busca lo práctico, y apartará las cartas y los fragmentos de su pensamiento para siempre. Pero ahora su posición con respecto al famoso señor este del que ya habíamos hablado, Massey, parece cambiar y usted está trayéndole gradualmente a Massey. Él anhela sinceramente tener otra oportunidad en ocultismo y está dispuesto a dejarse convencer. No debemos desanimarlo, porque es una persona valiosa, moralmente muy estricta y muy bien formada, pero tuvo problemas que el mismo maestro en la carta va a ir denunciando poco a poco para hacer un análisis con Sinet. Entonces, este hombre que se ha arrepentido ha cambiado y está atrayéndolo gradualmente. Él anhela sinceramente tener otra oportunidad en ocultismo y está dispuesto a dejarse convencer. No debemos desanimarlo. Pero yo no puedo comprometerle a proporcionarles ni a ellos ni a usted mismo nuevos hechos hasta que se tome en cuenta todo lo que ya se les ha dado y enseñado desde el principio. Véanse los ensayos del señor Hume de una manera sistemática y hasta que no sea asimilado por ellos. Es decir, lo que está diciendo el maestro es que no va a dar más información hasta que toda la información que los maestros ya han dado esté perfectamente digerida y discutida. Y le dicen, atraiga usted, por favor, al señor Massey. Aquí está de este lado, acuérdense Charleton Massey, aquí está. Ya les hice otra vez aquí el resumen para que no pierdan de vista quién es. Entonces vamos a revisarlo otra vez. Fue un abogado inglés muy interesado en el espiritismo y fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica en 1875. En el 78 se desempeñó como fundador del primer presidente de la Sociedad Teosófica Británica, la primera rama fuera de Estados Unidos, la famosa rama de Londres, de la que tanto han hablado los maestros. También fue uno de los fundadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica, que también hemos hablado mucho de ese tema, de lo que fue la Sociedad esta de Investigaciones Psíquicas en 1882. Según Josephine Ransom, fue uno de los metafísicos más capaces de Gran Bretaña. Era un gran metafísico y un escritor lúcido y erudito sobre temas psíquicos. Aquí está la foto del señor. Este señor entonces se acercó a la Sociedad Teosófica, como dice acá. Entonces fue uno de los fundadores en 1875 y luego fue primer presidente de la Sociedad Teosófica Británica, pero luego hubo problemas de conducta que son los que va a narrar el maestro un poco más adelante. Bueno, pues este señor Massey, entonces, después del gravísimo error que cometió al criticar a Blavatsky, está pidiendo otra oportunidad y el maestro dice, hay que acercarlo, hay que convencerlo, pero no vamos a dar más información de la que ya se ha dado. Con la misma información hay que atraerle. Seguimos con las letras en negro. Ahora estoy contestando a su numerosa serie de preguntas científicas y psicológicas. Acuérdense que no tenemos nosotros la correspondencia que los, los humanos como nosotros, es decir, Hume y Sinet, enviaban a los maestros. Pero lo que sí sabemos es lo que dice aquí el maestro. Dice, ahora estoy contestando a su numerosa serie de preguntas. Sabemos que Sinet le había hecho muchas preguntas y algunas eran científicas y otras eran psicológicas. O sea, son dos tipos y dos formatos específicos de preguntas. Bueno, y usted tendrá material suficiente para 1 o 2 años con las cosas que le voy a contestar, por supuesto. Siempre estaré dispuesto a dar más explicaciones y, por lo tanto, las consiguientes aclaraciones. Pero me niego rotundamente a enseñar nada más hasta que usted haya comprendido y asimilado todo lo que ya se le ha dicho. Ni tampoco quiero que publique nada de mis cartas, a menos que no haya sido previamente editado, ordenado y arreglado por usted. No dispongo de tiempo para escribir ensayos de una manera regular, ni mi habilidad literaria llega tan lejos como para eso. Entonces, por lo visto, Hume le pidió un ensayo y él dijo, yo no tengo tiempo para escribir ensayos de una manera regular, ni tengo una habilidad literaria para hacerlo. Entonces, lo que está diciendo, y no le voy a dar más información hasta que lo que ya se le ha dado pueda ser perfectamente digerido por usted, asimilado, utilizado, etcétera. Bueno, es lo que está diciendo en esta primera parte de la carta. Bueno, en esta parte aquí de teosofía, esto es de la clave de la teosofía, en la parte en amarillo, dice Blavatsky.
Con el objeto de fomentar el sentimiento fraternal entre las naciones, hemos de prestar nuestro auxilio al cambio internacional de los productos y artes útiles con nuestros consejos, informes y cooperación con todos los individuos y corporaciones dignas. Bueno, viene a colación a raíz de lo que está diciendo el maestro, de toda la información que ya se había dado, sin que aparentemente los maestros están hablando de los objetivos fundamentales de la sociedad teosófica, siendo el primero hacer el núcleo de fraternidad del que se ha hablado recientemente. Y luego piden más información y ellos dan más información, piden lo que es el paraíso y el purgatorio, le explican realmente cómo es eso, cómo sucede, pero llega un momento y dice, a ver, vamos a revisar todo lo que se ha dicho y vamos a ponerlo en contexto. Y por eso entonces aquí hacemos una revisión de lo que ya Blavatsky había comentado cuando los objetivos estaban muy, muy recién salidos. Dice, con el objeto de fomentar el sentimiento fraternal entre todas las naciones, hemos de prestar auxilio al cambio internacional de productos y artes útiles con nuestros consejos, informes y cooperación con todos los individuos y corporaciones dignas. Con tal, sin embargo, añaden los estatutos de que la sociedad o los miembros no participen en los beneficios o remuneración por los servicios comunes. Es decir, vamos a ayudar pro bono, sin cobrar absolutamente nada. Por ejemplo, la organización de la sociedad descrita por Eduardo Bellamy en su magnífica obra Looking Backwards, que es Mirando atrás, representa admirablemente la idea teosófica respecto a la cual habría de ser el primer gran paso hacia la completa realización de una fraternidad universal. El estado de cosas que describo no alcanza la perfección porque aún existe y obra el egoísmo en el corazón de los hombres. Pero en general el egoísmo y el individualismo han sido dominados por el sentimiento de solidaridad y fraternidad mutuos. Y el plan de vida descrito en la obra reduce a un mínimo las causas que tienden entonces que ver con el egoísmo. Y aquí está el famoso libro de Looking Backward, que incluso Chuy ya la vez pasada que había salido en las preguntas lo había yo comentado. Dice, la cualidad de la sabiduría siempre le fue negada y siempre se la negará, dicen los maestros, al menos durante largo tiempo hasta finales de la quinta raza. A aquel que busca enriquecer la mente en beneficio propio y para su éxito y placer, incluso prescindiendo del objetivo de conseguir beneficios materiales, para la mayoría de sus compatriotas que rinden culto al oro, nuestras realidades y nuestros teoremas serían llamados divagaciones fantásticas. Eso dice el maestro. Y luego aquí Blavatsky comenta el famoso libro este de Looking Backward. Y vamos a ver aquí una síntesis del libro. Dice, Bellamy cuenta la historia de Julian West, un joven estadounidense hacia finales del siglo XIX cae en un sueño profundo, o sea, más o menos en la época, es decir, 113 años después despierta. Por lo tanto, entonces, si despierta en el año 2000, estamos hablando de 1887, que es exactamente más o menos los años en los que se está escribiendo esto. Cae en un sueño profundo inducido por hipnosis y se despierta 113 años después. Se encuentra en el mismo lugar en Boston, Massachusetts, pero el mundo es totalmente cambiado. Es el año 2000. Y mientras dormía, Estados Unidos se ha transformado en una utopía socialista, dice el libro. Mirando hacia atrás, desde el 2000 a 1887, es una obra de carácter crítico que se sirve de la ciencia ficción como base para profundizar en los males sociales, políticos y fundamentalmente económicos de los países desarrollados de las postrimerías del siglo XIX. A pesar de desarrollarse en futuro año 2000, o sea, hace 113 años, quitando el 2000, serían 127 años a partir de hoy, mantiene un punto de vista comparativo enfocado hacia las miserias del auge de la industrialización del siglo XIX, la banca, la deshumanización social, temas que hoy en día aún permanecen intactos a pesar de los cambios producidos en los últimos 130 años. Boston en 1887, Julian West, joven burgués, aquejado de dolencias, toma un brebaje preparado por su médico para dormir mejor porque no podía dormir, se encierra en un búnker subterráneo de su casa porque era un hombre muy rico y para su sorpresa cuando abre los ojos es desalentadora. Se encuentra ya en el año 2000, se durmió 113 años, es una novela, y le acoge una familia que lo ha encontrado realizando obras en el mismo lugar que él habitaba hace tanto tiempo. ¿Cómo pudo realizarse tal milagro? Julián West comprobará que no solo Boston, Estados Unidos, sino el mundo entero ha sufrido cambio radical, donde los gobiernos centralizan el trabajo y la producción y aseguran a todos los habitantes el sustento y educación justos e iguales para todos, donde el dinero ha desaparecido. Pero no solo seremos testigos de los cambios a nivel social, sino a nivel de conciencia y de adelantos tecnológicos. Bueno, esa es la famosa obra de la que está hablando aquí Blavatsky. Dice entonces, la organización de la sociedad descrita por Eduardo Bellamy en su magnífica obra Looking Backward representa admirablemente la idea teosófica respecto a la cual habría de ser el primer gran paso hacia la compleja realización de fraternidad universal. Uno de los discípulos del maestro Moria,
Torcón Saraidarian, que es del que voy a hablar mucho en el tema este del mal. Él comenta en una de sus obras que va a haber como tres grandes guerras en los cielos y tres grandes guerras en el plano físico, que son de alguna manera como espejo de lo que pasa en los cielos. La primera de estas guerras, que es una guerra que incluso ha habido como grandes guerras entre los que no querían que el sistema solar empezara y los que sí, y bueno, ganó el que sí, por eso estamos todos aquí y estamos hablando. Luego hubo otra relacionada con la mente que también se pasó hacia adelante. Y luego hubo otra gran guerra que él extiende en el siglo XX, que sería la Guerra Mundial. Y luego viene la tercera gran guerra que dice que si nos agarra sin que se haya desarrollado la fraternidad, pues va a ser la última. Y entonces se va a echar por tierra todo el proceso este de desarrollo que hemos tenido y el planeta se va a, de alguna manera, fastidiar. Ya lo veremos cuando veamos eso. Pero entonces hay que ver esto que dice Torcom, que hay que recordar que fue discípulo del maestro Moria, para que veamos que los regímenes que se utilizan desde el punto de vista político son muy delicados en el sentido de que si no producimos un núcleo de fraternidad, se puede malograr todo el proceso que todos hemos seguido. Entonces, por eso es que esta parte es tan importante a la luz de lo que está diciendo el maestro en esta parte que está de este lado. Por eso dice, la cualidad de la sabiduría siempre ha sido negada porque utilizada en manos de niños, como dice, ahora nos pasamos a este otro gran autor, el que ha hecho los libros de la historia de la magia, ¿cómo se llama? Bueno, él dice, la cualidad de la sabiduría siempre fue negada y siempre se negará, al menos durante largo tiempo hasta finales de la quinta raza. A aquel que busca enriquecer su mente en beneficio propio, es decir, que no sea fraterno, para su éxito y placer, es decir, que no sea fraterno, es para él, incluso prescindiendo del objetivo de conseguir beneficios materiales. Para la mayoría de sus compatriotas que rinden culto al oro, nuestras realidades y nuestros teoremas serían llamados divagaciones fantásticas. Es decir, no se puede dar más información a una sociedad que todavía se mira a sí misma en el ombligo y no ha podido trascender y ver cuál es la necesidad de los demás para sentirse parte de un entorno con el cual tiene obligaciones para con los demás. Bueno, continuamos con la carta. Dice, y ahora, ¿qué hacer con la mente entonces de Massey? Tan llena de prejuicios contra la autora de Isis, o sea, contra Blavatsky, y contra nosotros mismos, que nos hemos atrevido a tratar de introducir a Eglinton en los sagrados recintos de la Sociedad Teosófica Británica y a llamar al famoso espíritu hermano, al espíritu de Stanton Moses, desde el punto de vista europeo. Nuestras transgresiones y nuestros pecados reunidos no serían lastimosamente un obstáculo para la mutua confianza y no nos conducirían a sospechas y malos entendidos interminables. Bueno, ¿qué está diciendo acá? Pues lo primero es los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Son falsas afirmaciones, conclusiones lógicas que se convierten en verdades casi sagradas, como en dogmas, y que es muy difícil destruirlos. Y la gente los utiliza todo el día y Occidente es especialista en la generación y creación de prejuicios. Los prejuicios son de todo tipo y por lo general son cómodos para aquel que los practica, aunque también hay un formato incómodo para aquel que los padece. La formación del prejuicio es muy compleja, pero lo voy a tratar de explicar sin esquemas para no hacer más larga la explicación. Todos pertenecemos a un núcleo en donde estamos, por decir, vamos a poner 100 personas. De pronto, algunas de estas personas se empiezan a sentir poco identificadas con el resto de las mismas personas. Escogen aquellas cosas que nos diferencian de los demás y hacen un subgrupo dentro de ese grupo. Una vez hecho un subgrupo, parece como si la división celular que vemos en la mitosis, es decir, se agrupan algunas de estas personas en un extremo, el extremo de la derecha o de la izquierda, y al resto de las personas en el otro extremo. Eso se llama entonces primer sistema de diferenciación para que el prejuicio se ubique. Después se ubica, se hace una rotación y el pequeño grupo que se ha separado del resto del grupo, pero que todavía pertenece al grupo mayor, se dirige hacia arriba y empuja hacia abajo al otro grupo. Y entonces ellos así mismos se convierten en grupo superior y los de abajo grupo inferior. El tercer paso es que rompen la circunferencia que unía a estos dos grupos y es cuando se rompe la fraternidad. Y entonces ahora lo que antes era un grupo queda dividido en dos, el grupo inferior, que es mayoritario, y el grupo superior, que es minoritario. Y en el número 4, el grupo superior empieza a ser toda una ideología, un mindset en donde justifica por qué razón ellos son superiores y los otros son inferiores. Y empieza a utilizarlos como un sistema dogmático de largo plazo. Bueno, pues eso que es tan complicado de crear, pues también es muy complicado de romper.
Y es lo que están diciendo los maestros, aunque no están usando este tipo de metodología que es de Bruno Bettelheim, que es la que se les estoy explicando. Entonces vamos a volver a leer. Dice, ¿y ahora qué hacer con la mente de Mosey tan llena de prejuicios? ¿Contra quién? Contra la autora de Isis Velo, porque es rusa, porque es mujer, por lo que fuere. Y contra nosotros mismos, porque no los puede ver en persona, porque no puede constatar como Santo Tomás, por lo que sea. Que nos hemos atrevido a tratar de introducir a Ellington en los sagrados recintos de la Sociedad Teosófica Británica y a llamar entonces a este espíritu hermano de Stanton Moses. Lo han llamado hermano desde el punto de vista europeo. Nuestras transgresiones y nuestros pecados reunidos no serán lastimosamente un obstáculo para la mutua confianza cuando ustedes no son capaces de ver en nosotros lo que nosotros queremos. Eso va a generar un problema y no nos conducirán a sospechas y malos entendidos interminables. Pues seguramente que sí, de hecho eso ha pasado posteriormente. Ahora precisamente no estoy preparado para proporcionar a los teósofos británicos la prueba de nuestra existencia en carne y hueso, dice el maestro. Hoy, ahora, en este momento, no estoy preparado para proporcionar a los teósofos británicos la prueba de nuestra existencia de carne y hueso o de lo que soy en suma el cómplice de HPV. Porque todo eso es cuestión de tiempo, no es en este momento en donde nos vamos a presentar, eso es cuestión de tiempo y de karma. Aquí da dos claves importantes. Hay que recordar que con anterioridad los maestros se habían presentado varias veces en ADIAR, se habían presentado en diferentes formas y se habían presentado ante diferentes personas. Pero aún suponiendo que sea muy fácil demostrar lo primero, que es la existencia de ellos, sería mucho menos fácil refutar lo último, el tema del karma. Un KH, es decir, un mortal de apariencia corriente y medianamente familiarizado con la filosofía inglesa, la Vedanta y la budista, e incluso con un poco de malabarismo de salón, es fácil de encontrar y de proporcionar a fin de demostrar su existencia objetiva más allá de toda duda y reparo. Lo que está diciendo es que sería muy fácil poner una persona con un cuerpo similar al de KH y decir que ese es KH para que vean que sí es de veras. Pero ¿cómo proporcionar la absoluta certeza moral de que el individuo que pueda hacer su aparición de este modo no es un KH de pacotilla o un cómplice de HPV? O sea, estas dudas generarían nuevas dudas, porque además me faltó decirles que en el proceso de prejuicios, normalmente en la constatación y en la consideración de elementos que hacen y van fortaleciendo el prejuicio, se hacen preguntas ulteriores que se convierten en cuestionamientos previos porque llevan a otros cuestionamientos de mayor profundidad. Entonces, cuando finalmente se presenta KH un momento y sale, empiezan nuevas especulaciones de que a lo mejor no era del día de veras porque tenía la barba más derecha, porque tenía la barba más, porque no era tan alto como se supone que es. Y entonces empieza a haber una nueva rueda de sospechas. Dice. ¿Acaso San Germain y Caliostro, ambos caballeros de esmerada educación y conocimientos, que ya lo sabemos, y presumiblemente europeos, y no con la piel atestada de mi especie, no fueron considerados en su tiempo y todavía son considerados así por la posteridad como impostores, cómplices, maquiladores y yo que sé cuántas cosas más? Sin embargo, estoy moralmente obligado a tranquilizar, mediante la bondadosa intervención de usted, el ánimo de este señor Massey con relación al engaño del que se creyó objeto por parte de HPV. Massey se sintió engañado, lo vamos a ver un poco más adelante, e inmediatamente satanizó a HPV y entonces por eso el maestro está hablando aquí del enorme problema de los prejuicios. Lo que está diciendo el maestro es que cuando uno tiene prejuicios, a pesar de que uno diga que ya cree abiertamente en algo, estos prejuicios hacen que esa certeza no llegue al 100%. Siempre se deja un pequeño espacio para poder contentar al ego inferior de la persona que está trabajando de esa manera y que sospecha que en realidad eso que está viendo no es así. Es decir, la curiosidad nunca es satisfecha cuando el ego inferior continuamente exige más pruebas y pruebas sobre pruebas y pruebas sobre pruebas y se deja un guardadito de la posibilidad de que eso no sea cierto para que el ego inferior pueda decir, te lo dije, lo sabía, nos han engañado. Bueno, eso es más o menos lo que está diciendo, lo que se dice ahora en la teoría contemporánea de prejuicios. Él parece pensar que ha conseguido pruebas de ello absolutamente irrecusables. Y yo digo que no las tiene. Lo que ha conseguido es simplemente la prueba de la villanía de algunos hombres y exteósofos, como Hurrichun Cinnamon de Bombay, y ahora de Manchester y de otras partes. Y este Hurrichun Cinnamon lo vamos a analizar con mucho detalle porque viene más adelante muchos temas de este hombre. Y de otras partes, el hombre que robó a los fundadores y a Dayanand la suma de 4.000 rupias los engañó y se aprovechó de ellos desde el principio, desde los tiempos de Nueva York, y luego descubierto fue expulsado de la sociedad de Inglaterra y desde entonces está sediento de venganza. Bueno, aquí están San Germain y Cagliostro, dos personas irrepetibles, dos grandes maestros
que son a los que se está refiriendo el maestro KH. Y otro por el estilo es el doctor Billing, el esposo de esa buena y honrada mujer, la única medium realmente digna de confianza y honesta que conozco, la señora Hollins Billing, con la que se casó por su pequeña fortuna, arruinándola durante el primer año de su matrimonio y cayendo en concubinato con otra medium. O sea, este señor se casó con ella por dinero, la arruinó y luego se fue en concubinato con otra medium. Y cuando fue reprendido con vehemencia por Blavatsky y Olcott, abandonó a su esposa y a la sociedad y se revolvió con un amargo odio contra las dos mujeres. Y desde entonces siempre está buscando envenenar en secreto las mentes de los teósofos y espiritistas británicos contra su esposa y contra HPV. Bueno, esto lo pongo en rojo porque pues, es la nota roja de la época. Y está entonces ahí la señora Hollis Billing, que fue víctima de una persona que se casó con ella por su dinero y quien luego la dejó y se fue con otra y cayó en concubinato con otra medium, y luego fue Blavatsky la que intervino para tratar de resolver este asunto, y bueno, y todo lo que ustedes acaban de leer, lo que acabamos de leer juntos. Bueno, dice más adelante, deje que el señor Messi recopile todos estos hechos, desentrañe el misterio e investigue la relación entre sus informadores y los dos calumniadores de las dos inocentes mujeres. Lo que está dando aquí el maestro es una explicación de quién envenenó la cabeza de Massey. ¿Quién es ese? Pues el señor que se aprovechó de la señora Hollis Billing y luego se aprovechó de otra medium y luego al ser descubierto la agarró contra Blavatsky, contra Olcott, abandonó a la esposa y a la sociedad y se convirtió en un enemigo acérrimo de la sociedad teosófica. Bueno, ese es el que está metiéndole entonces intrigas a Massey. Y Massey, que ha dejado un guardadito sobre la no constatación de que los maestros existen, pues ese guardadito empezó a crecer. Guardadito, por llamarle de alguna manera, en la teoría psicoanalítica siempre hay un espacio que si no se resuelve al 100% se queda ahí. Se queda como una posibilidad de que las cosas no son como parecen y esto puede crecer y cuando crece hace unas complicaciones monumentales. Eso se ve en el psicoanálisis, no lo vamos a detallar demasiado, pero bueno, al final de cuentas, quien conserva guardaditos, pues tiene muchas complicaciones. Por eso Harold Kushner, el rabino judío, dice que quien quiera su jardín 100% limpio no puede dejar espacio ni un milímetro para malas hierbas, porque en un descuido eso crece y es otro ejemplo del guardadito. Bueno, que investigue a fondo y pacientemente antes de creer en ciertos informes e incluso en pruebas presentadas. No sea que sobrecargue su karma con un pecado más grande que cualquier otro por andar creyendo en cosas que no son. No hay piedra que estos dos hombres dejen sin remover para conseguir sus malvados propósitos. Durante los últimos 3 años, Ulrichun Chainamon, está hablando aquí de este, y el otro es el que se casó con la Billing, nunca desaprovechó una ocasión para que cada teósofo con el que entraba en contacto depositara su confianza en él. Es decir, este hombre tenía la capacidad seductora de ganar confianza hacia él. Entonces, nunca desaprovechó una ocasión para que cada teósofo con el que entraba en contacto depositara su confianza en él. Se vendía como confiable y la gente confiaba en él, vertiendo en sus oídos supuestas noticias de Bombay y supuesta cercanía con los maestros, etcétera, acerca de la doblez de los fundadores y para propagar informes entre los espiritistas acerca de los pretendidos fenómenos de Madame Blavatsky, demostrándole que todos eran simplemente trucos descarados. Es decir, primero se acercaba a los teósofos, luego se ganaba la confianza, luego hablaba de todas las fuentes que tenía con personajes de mucha importancia y al final remataba diciendo que todo lo que decía Madame Blavatsky eran trucos descarados, alegando que ella no tiene idea en realidad de los poderes del yoga, o bien otras veces desentrañando cartas de ella recibidas por él mientras ella estaba en América. Bueno, todo esto hacía este señor entonces Hurry Chun China. ¿Y qué fue haciendo? Pues las calumnias fueron complicando mucho la labor que tenía Blavatsky que desarrollar en aquel entonces. Y el modelo de este tipo de prejuicios es exactamente el mismo. La persona se vende como miembro de una sociedad, como miembro, y después lo que hace es generar un subgrupo en donde él es el único perteneciente y los demás son los otros, y entonces después se pone como superior porque tiene muchas relaciones y tiene acceso a información privilegiada, y después, como ya los tiene tan apretados a todos y tan dormidos, los tiene como zombies, entonces les dice a todo el ejército de dormidos que tiene, ¿saben qué? Pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero es una impostora, Madame Blavatsky, y eso no es cierto, son puros trucos baratos. Y entonces estas calumnias empezaron a identificar y a complicar el desarrollo de la sociedad teosófica en esa época. Por eso el maestro está explicando con tanto detalle este asunto.
Bueno, entonces, y así engañar mejor a los teósofos. Vamos a ver entonces, dice, alegando que ella no tiene idea en realidad de los poderes del yoga. Al decir ella no tiene idea, yo sí. O bien otras veces desentrañando cartas de ella recibidas por él. Entonces, habría cartas en donde decía que ella había recibido cartas por él mientras ella estaba en América y en las cuales le hacía parecer como aconsejándole a que finja ser un hermano y así engañar mejor a los teósofos británicos mientras se está haciendo todo esto y mucho más. Billing está trabajando a los místicos londinenses. ¿Quién es Billing? El otro, el que estuvo en concubinato con la otra mujer. Ante ellos asume la actitud de víctima de su excesiva confianza en una esposa a la que desenmascaró como una medium falsa y transposa a su propia esposa, ayudada y sostenida en esto por HPV y Henry Steele Olcott. Él se lamenta de su cruel destino y jura por su honor que la abandonó solo porque descubrió que era una impostora, por eso, según él, y su honradez se sublevaba ante semejante unión. En esta zona, quizá vale la pena hablar del tema de los seductores. Un seductor que se gana la confianza de una persona, como ya aparece en los diálogos de Platón, en el diálogo de la retórica, puede convencer a una colectividad de que él tiene la verdad y los demás no, ofreciendo pruebas falsas, con lo cual entonces se incrementa el karma, como dice aquí el maestro, pero genera unos destrozos monumentales. Vamos a ver de este lado a Henry Billing, uno de los primeros miembros de la Sociedad Teosófica. Cuando el barón de Palm falleció en 1876, Billing ocupó su lugar en el Consejo de la Sociedad. El doctor Billing era el marido de la señora Mary Hollins Billing, la famosa medium estadounidense, una medium con muchas posibilidades. Ambos participaron en la organización de la Logia de Londres en 1879. Cuando Blavatsky y Olcott hicieron escala en Inglaterra de camino a la India en el 79, se alojaron en la casa de Billing. El doctor Billing fue elegido vicepresidente de la Logia de Londres. Bueno, de ese estamos hablando. Ese es el que cuando arruinó a su esposa se pasó entonces en concubinato con la otra medium y empezó a hacer un destrozo monumental. Se terminó la fortuna que tenía la señora Billing y luego agarró una tirria tremenda cuando HPV lo desenmascaró y apoyó a la esposa que era la clarividente. Bueno, todo es lo que estamos hablando en esta zona y los maestros entonces nos están diciendo el poder que tienen las calumnias para generar entonces división y problemas. Así pues, entonces Messi llegó gradualmente a negar y a repudiar la suplantación repugnante y deforme que le fue impuesta bajo la aparición de HPV, basándose en la fuerza y la autoridad de los informes de esos hombres y de las personas demasiado confiadas que, al creer en ellos, le ayudaron. Es decir, se tragó todo esto. Messi. Créame, no es así. Si él le dice que le enseñaron pruebas documentales, respóndale que una carta de su puño y letra y encima, con su propia firma, podía haber sido falsificada tan fácilmente como cualquier otro documento y que dicha carta, puesta en manos de la ley, le enviaría al banquillo de los acusados en 24 horas, porque obviamente los peritos que tienen que ver entonces con la caligrafía de aquel entonces hubieran descubierto que era una carta falsa, con lo cual automáticamente se hubiera visto en un problema legal. Un hombre que fue capaz de falsificar en un testamento simulado la firma del testador y después sosteniendo la mano del hombre ya muerto, colocarle una pluma en ella y guiarle sobre la firma ya hecha para proporcionar a los testigos la oportunidad de jurar que habían visto al hombre firmando, es una persona que está dispuesta a llevar a cabo un acto mucho más grave que el de calumniar simplemente a una extranjera impopular. Y aquí le saca otros trapitos al famoso señor Billing. Entonces, el señor Billing se había apoderado de otra fortuna esperando que una persona muriera y haciéndole firmar al testador con 3 o 4 testigos que estaban viendo que firmaba, pero estaba muerto, y colocarle entonces una pluma en ella, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, una joya el tipo. Bueno, cuando sufriendo por haber sido descubierto y dispuesto a vengarse, llegó 3 años desde Bombay, este señor, el Khan, ahorita lo vamos a ver. El señor Messi no quiso recibirle, ni verle, ni escuchar su justificación, porque Dayan, a quien reconocía y aceptaba en aquel tiempo como su jefe espiritual, le mandó un aviso para que se mantuviera apartado de ese ladrón y traidor. Sucedió entonces que este último, el señor Carter Black, el jesuita expulsado de la sociedad por calumniar en el Poli Mai Gazette a Swami y a Hurry Chund, aquí vámonos con más despacio. Dice, sucedió entonces que este último y Carter Black fue un jesuita expulsado de la sociedad por calumniar en el Poli Mali Gazette a un Swami y a Hurrichund. Hurrichund ya estamos empezando a ver quién es este hombre y el Swami es el maestro espiritual de Hurrichund. Los dos se convirtieron en los mejores amigos, o sea, Swami y Hurrichund. Durante más de 2 años, Carter Black le había removido el cielo y tierra para lograr ser readmitido en la sociedad. Pero HPV había demostrado ser una muralla china contra tal readmisión. No quiso volver a tomar, eh, que volviera otra vez a la sociedad. Los dos exmiembros hicieron las paces, juntaron sus cabezas y trabajaron desde entonces en el más encantador acuerdo.
Esto creó el enemigo secreto número 3, la devoción de Massey. Era un obstáculo para sus propósitos y se pusieron de acuerdo para destruir el objetivo de esa devoción. HPV, debilitando su confianza en ella, Billing, que nunca pudo esperar tener éxito en ese sentido, pues otra vez Massey lo conocía demasiado bien por haber defendido legalmente a su arruinada y abandonada esposa. Consiguió despertar sus sospechas contra la señora Billing como medium y contra su amiga HPV. Es decir, se ganó la confianza de Massey y le dijo que era un fraude como medium la señora Billing y que HPV también, que la había defendido y apoyado contra él. Así quedó bien preparado el terreno para sembrar en él cualquier clase de cizaña. Entonces, como la descarga de un rayo, llegó el inesperado ataque del Swami contra los fundadores y resultó ser un golpe mortal para la amistad de Massey, debido a que en ella había sido presentado el Swami como un chela elevado. Y Massey dijo, no es posible que un Swami, es decir, un chela tan elevado, pueda estar convencido de que es un fraude HPV. Y entonces, ante tantas pruebas visuales, Massey se fue del lado de los calumniadores y por lo tanto en contra de HPV. Como un chela elevado, como un iniciado, Massey se imaginó que él nunca había sido y que en su extraviado celo por el progreso de la causa, HPV los había engañado a todos. Es decir, se tragó toda esta trama que existió entonces en contra de la sociedad y en contra de HPV. Pero seguimos viendo aquí al famoso Swami, que está aquí metido. El Swami le dio mucha fuerza a las calumnias y al Hurrichun, del que vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué hacer con relaciones tóxicas? ¿Qué hicieron los maestros con la relación tóxica de un aspirante a chela que no estaba listo? ¿Qué se hace con las relaciones tóxicas? Pues hay que romperlas. Después de la trifulca de abril, los enemigos de él y los de ella hicieron de él una presa fácil. Revise otra vez la revista Light, compare fechas y los diversos cautelosos ataques encubiertos. Advierta la vacilación de Massey y luego su repentino asalto contra HPV. ¿No puede usted, amigo mío, leer entre líneas? ¿Y qué decir de Stanton Moses? Ese estaba muy irritado, obviamente no entró en tanto detalle, pero estaba enojado por toda la trama que estaba sucediendo. Este al menos no es un hombre para expresar nunca una falsedad deliberada. Ese sí tiene como más precaución para hacer una acusación de ese tipo, y mucho menos para repetir una información calumniosa. Es decir, Stanton Moses tiene una estatura moral mejor que Massey. Él, al menos igual que Massey, es un caballero de pies a cabeza y un hombre honrado. Bien. ¿Y qué hay con esto? ¿Se olvida usted de su profunda y sincera irritación contra nosotros y contra HPV? Como espiritista y canal escogido para la elección del Imperator, aquí está hablando de lo que sí tenía mal Stanton Moses, pero nada que ver con los temas de carácter moral. Massey ignora las leyes del misterio de la mediunidad y es su fiel amigo. Busque otra vez Light y vea cuán fácilmente aumenta su irritación y se torna más fuerte en sus notas. By the way, él ha interpretado incorrectamente y totalmente su intención, o más bien las citas que no han sido seguidas con ninguna explicación de una carta mal dirigida a usted, y usted a su vez nunca comprendió exactamente esta situación. Bueno, el maestro está hablando obviamente con Sinet, y Sinet entiende todo lo que está diciendo el maestro porque él vio una parte de lo que ha sucedido. Y entiende entonces que Stanton Moses tiene una estatura moral apropiada, pero está muy enojado por lo que ha salido en Light, por las acusaciones que se han hecho, está muy irritado, encuentra que puede haber habido una pequeña mentira en lo que Blavatsky ha mencionado respecto a las materializaciones de ciertas cosas que vamos a ver más adelante, pero no es suficiente para estar molesto, pero la cantidad de calumnias que hay ahí, digamos, se defendió mucho mejor Stanton Moses que Massey. Massey fue muy pasivo, escuchó, absorbió todo y asumió entonces un criterio. Lo que dije entonces lo repito ahora, existe un abismo entre las categorías de planetarios más elevados y los más inferiores. Esto en respuesta a su pregunta si es o no un espíritu planetario, el Imperator, es decir, el espíritu de Stanton Moses. Y luego mi aseveración de que Imperator es un hermano. Pero ¿sabe usted en realidad lo que es un hermano? Entonces, se asume aquí que la pregunta que hizo Sinet es que, ¿qué hay de este Imperator, de este espíritu de Stanton Moses? ¿Por qué se le dice que es un hermano? Y si es entonces un espíritu planetario, entonces el maestro dice, a ver, aquí hay espíritus planetarios, hay una diversidad monumental, hay inferiores y mayores. Y segundo, Imperator, si es un espíritu planetario, bueno, hay que ver entonces que hay una gran diversidad. Y luego la aseveración de que es un hermano, pero ¿sabe usted en realidad que es un hermano? Es lo que dice, está contestando el maestro. No me siento responsable de lo que HPV ha añadido, tal vez a las profundidades de su propia conciencia, porque ella no sabe en absoluto nada de cierto acerca de Imperator y con frecuencia soñando sueños se extrae de ahí sus propias y originales conclusiones. Resultado, Stanton Moses nos considera unos impostores y unos embusteros, a menos que no seamos más que una ficción, en cuyo caso el cumplido recae sobre HPV.
Ahora bien, ¿cuáles son los hechos y cuáles son las acusaciones contra HPB? Muchos son los puntos oscuros contra ella en la mente de Macy, y cada día que se pasa vuelven más negros y más feos. Le daré un ejemplo. Mientras estuvo en Londres, en casa de los Billings, en enero del 79, HPB, que había producido una vasija de porcelana, la famosa vasija esta que precipitó, bueno, perdón, que materializó, sacándola de debajo de la mesa, fue requerida por Macy para que le diera a él también algún objeto producido fenoménicamente. Es decir, Massey no quería constatar la posibilidad de que tuviera la habilidad HPV de materializar cosas. Lo que quería ahora era que tener algo que ella hubiera materializado para su posesión personal. Y allí es donde se distrae mucho el altruismo y se va un poco hacia el materialismo. Consistiendo, produjo un pequeño tarjetero consintiendo Blavatsky, produjo un pequeño tarjetero como los que tallan en Bombay, que apareció en el bolsillo del gabán de él y estaba en el colgado en el vestíbulo. Dentro, entonces, o más tarde por la noche, se encontró un pedazo de papel con el facsímil de la firma de Hurrichon, el famosísimo Hurrichon. Entonces vamos a ver esto con más calma. Consintiendo lo que quería Massey, Blavatsky produjo un pequeño tarjetero como los que tallan en Bombay. Lo produjo por materialización y lo hizo aparecer en el bolsillo del gabán de él, que estaba colgado en el vestíbulo. O sea, ahí lo colocó. Dentro, entonces, o más tarde por la noche, se encontró un pedazo de papel con el facsímil de la firma de Hurrichon. De momento ninguna sospecha se filtró en la mente de él, ya que realmente no había motivo para ello. Pero ahora fíjese, él cree que si no fue toda una artimaña, al menos fue un engaño a medias. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo él creía que el famoso Hurrichon Chinaman era un chela. Massey pensaba que él era un chela, casi un gran adepto, tal como HPV permitió y dejó que se pensara. Y ahora sabe que HC nunca fue un chela, puesto que él mismo lo niega. Dice que nunca tuvo poderes y niega cualquier conocimiento de ellos o cualquier creencia de los mismos. Narración de los archivos. El sol de medio de Bombay de mediados de febrero, en una sorpresa para el visitante occidental. Tuvimos tiempo de sentir todo su poder antes de que llegara el señor Hurrichon. Las calles de Bombay nos cautivaron con su sorprendente carácter oriental. Eso lo puse entre paréntesis de los archivos de Adyar, para hablar un poco de Hurrichon, porque hay muy poca información de Hurrichon, más que lo que los maestros están narrando acá. Dice entonces, este hombre, esa es una narración para ver cómo se veía a Hurrichon. Dice que el sol de medio de Bombay a mediados de febrero es una sorpresa para un visitante occidental y tuvimos tiempo de sentir todo su poder antes de que llegara el señor Hurrichon. Las calles de Bombay nos cautivaron con su sorprendente carácter oriental, o sea, nos impresionó, era un seductor. Los altos edificios, apartamentos, pero aquí Hurrichon era un seductor, ya lo vimos. Y dice a todo el mundo que ni siquiera Dayanand ha sido nunca un yogi, sino que fue simplemente un impostor ambicioso, igual que Mohammed. En resumen, otras tantas mentiras cargadas en la cuenta de los fundadores. Y luego las cartas de HPV y los informes de testigos aparentemente fidedignos, que en realidad eran falsos, y de su confabulación con la señora Billing. De ahí la confabulación entre ella y Ellington. Se le presenta como una astuta maquinadora, una impostora con un carácter ladino. Todo esto, o bien una visionaria lunática, una medium obsesionada. Y da argumentos para dejarla a ella por impostora. La lógica occidental europea, las cartas, es muy fácil alterar las palabras y por consiguiente alterar todo el sentido de una frase de las mismas. Así ocurre con las cartas de ella al Swami, las cuales él traduce libremente y cita y comenta en la primera de la carta del suplemento de Julio. Ahora le suplico que me haga un gran favor de repasar de nuevo cuidadosamente la defensa. Observe las descaradas mentiras del gran reformador de la India, que es el famoso Swami este del que estamos hablando. En 1877, a través de Mulhi Trakesey, el coronel Olcott inició correspondencia con Hurrichan Chinaman. Ahora vamos a ver quién es este hombre, presidente de la sucursal de Bombay de Arya Samaj. ¿De dónde salió el famoso Hurrichan? Bueno, estamos en 1877 y entonces a través de un intermediario, el Hurrichan, presidente de la sucursal en Bombay de Arya Samaj. ¿Qué cosa es Arya Samaj? Arya Samaj defiende que los hindúes sigan los Vedas, es decir, una corriente espiritual muy peculiar, como autoridades en valores. Es decir, se pegaron a los Vedas para decir nosotros tenemos a los Vedas y como nosotros tenemos a los Vedas, síganos a nosotros si es que ustedes creen en los Vedas. Cultura y práctica religiosa. Se cree que los textos posteriores están adulterados. Entre las reformas apoyadas se encuentran las erradicaciones del matrimonio infantil y la intocabilidad. La reforma del sistema de castas se basará en el mérito, no en el nacimiento.
oposición a la adoración de ídolos, sacrificios de animales, ofrendas en el templo, la igualdad de las mujeres. Los seguidores creen en un ser supremo del cual Aum, o sea, Om, es el nombre propio y en la igualdad de todos los seres humanos. Bueno, ese es el famoso movimiento de Arya Samaj. Y entonces el representante de Arya Samaj es este señor Hurri Chand. Bueno, todo esto lo saqué por fuera, no está en las cartas, es solamente para explicar lo que está diciendo aquí el maestro. Bueno, entonces, el Hurri Chand, presidente de la sucursal de Bombay, de Arya Samaj, ya lo expliqué, que existía entonces desde hacía 2 años. A Olcott le pareció que el grupo de Bombay era una versión hindú de la sociedad teosófica, o sea que era algo, bueno, con las habilidades que tenía él de seducción, le pareció que tanto el vocero, que era Hurrichon, como lo que hacía esta sociedad de Arya Samaj eran confiables. Y entonces, y comenzó a trabajar para formar una alianza entre la sociedad teosófica y ellos. Envió diplomas a Hurrichon y a Swami Dayanand como miembros. Recibió un estatuto para formar una sucursal de la sociedad teosófica en Bombay. El 22 de mayo del 78, los funcionarios de la sociedad teosófica votaron a favor de unirse. Entonces, primero los invitaron, después formaron una logia en Bombay y después hubo la sugerencia de unirse con Arya Samaj. Cambiaron el nombre de la organización a Sociedad Teosófica de Arya Samaj de la India y reconocieron al Swami como director y jefe de esa Sociedad Teosófica de Arya Samaj. Todo esto estaba haciendo el señor Hurri Chanchina. Se discutieron públicamente propuestas para constituir templos arios en Nueva York, con el nombre y con la cantidad entonces de europeos y de norteamericanos que había ya en la sociedad y otros lugares. Madame Blavatsky y el coronel Olcott escribieron cartas a periódicos en Estados Unidos y la India abrazando a Arya Samaj mientras hacían declaraciones rechazando al cristianismo. Bueno, aquí empieza otra vez algunas de las discusiones y las críticas que empieza a hacer entonces todo el movimiento de Arya Samaj. Esta correspondencia tan pública contribuyó a una recepción adversa por parte de los misioneros cristianos de la India cuando los fundadores se mudaron allí. Entre otras cosas, nos está diciendo entonces por qué la animadversión de los misioneros cristianos cuando los fundadores de la sociedad teosófica se mudan a la India, cuando Arya Samaj de alguna manera había incluido, primero se agregó a la sociedad teosófica y después incluyó una serie de declaraciones anticristianas por ser muy chauvinistas, el chauvinismo hindú del que estaba haciendo gala el Arya Samaj. Bueno, esa es la introducción que nos pone aquí el, el maestro. Arya Samaj publicó reglas que eran demasiado sectarias para que la sociedad las aceptara. Entonces, una vez que todo va como fluyendo muy bien, empieza a haber problemas. Y el problema es que hay unas reglas monumentales, todas de carácter más de los modos y costumbres de los hindúes, por lo que se revisó la unión entre las dos organizaciones. Habría la sociedad teosófica, es decir, la sociedad matriz, la Arya Samaj y una sociedad de enlace entre ellas. Total, en 1880 el vínculo se extinguió, dejando a sus dos padres como entidades separadas, Arya Samaj como estaba al principio y la Sociedad Teosófica como estaba al principio, separados, pero con todos los problemas que Arya Samaj creó para la propia Sociedad Teosófica. Hurri Chun se fugó con fondos de Arya Samaj y fue expulsado de ambas organizaciones. Se robó el dinero todavía este señor, Hurri Chun. Recuerde lo que admitió ante usted y luego negó. Si mi palabra de honor tiene algún valor para usted, entonces sepa que el Swami fue un yogi iniciado. Ese Swami del que estamos hablando, el que estaba en Arya Samaj, fue un yogi muy elevado, un chela muy elevado, un Badrinath. Aquí tengo que es Badrinath, un señor de las montañas, un anacoreta, un tipo muy desarrollado, un famoso. Este Badrinath, entonces en las montañas hay un famoso lugar de peregrinación que se llama Gopinath. Y los que están ahí son los señores de los pastores, usados para referirse a Krishna y a Navanidhi. Bueno, todo esto es de que este hombre estaba en ese nivel. Entonces, un chela muy elevado, un Badinath, dotado años atrás de grandes poderes y de un conocimiento que lamentablemente ya ha perdido. Es decir, se elevó, pero a la hora de meterse en esa organización, empezó a perder los poderes que le habían sido conferidos y que HPV no le dijo a usted más que la verdad, como también le dijo que Hurrichón era un chela de Swami que prefirió seguir el sendero de la mano izquierda y ahora vea en qué se ha convertido ese hombre, en verdad grande, a quien todos conocimos y en quien depositamos nuestras esperanzas. Ahí lo tiene, una ruina moral, destruido por su ambición y jadeando en su última lucha por poder que él sabe que no dejaremos en sus manos. Y ahora sí, este hombre, 10 veces superior moral e intelectualmente a Hurrichun, es decir, el Swami, pudo caer tan bajo, perdió todos sus poderes y recurrir a tan mezquino proceder de que no puede ser capaz su ex amigo y discípulo Hurrichun para satisfacer su sed de venganza. Es decir, los dos fueron de alguna manera balconeados, se observó lo sucios que eran, que se habían ido a la mano izquierda, y los dos cayeron en desgracia, no nada más públicamente, sino cayeron en desgracia porque los poderes que tenía el Swami también le fueron retirados.
El primero tiene al menos una excusa, su feroz ambición que él confunde con el patriotismo, el Swami. El alter ego de antaño no tiene ninguna excusa sino el deseo de perjudicar a los que los desenmascararon. Ahora su misión es perjudicar a los que lo desenmascararon. Y para lograr esos resultados está dispuesto a hacer cualquier cosa en venganza. Pero usted quizá preguntará, ¿por qué nosotros no hemos intervenido? ¿Por qué nosotros, los protectores naturales de los fundadores, si no de la sociedad, no hemos detenido tan vergonzosas conspiraciones? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a hacer venganza. ¿Qué es la venganza? Vamos a explicar un poco de lo que se está hablando aquí los maestros. La venganza, ¿qué es lo que está en las venas de Hurrichund y el Swami una vez que han sido desenmascarados? Venganza, la acción de infligir daño material o moral en respuesta a una ofensa, daño previo. Esta idea de rivalidad y justicia es más fuerte cuando la ofensa se siente intensamente, llevando a la persona herida a buscar el equilibrio a través del castigo del responsable. Esa es la venganza. La ubicación, ¿dónde se ubica la venganza? En el ego inferior. ¿En qué porción del ego inferior? En una porción muy baja. Y si se mezcla con kama manas, es más baja todavía. Descripción existencial de Hurrichun. Peca y procura que nadie te vea. Si alguien te ve y te denuncia, véngate de esa persona. Ubicación del mindset. Culpable de pecar, pues poco, pues sí, no hay problema. El grado de intensidad de la falta de pecar, 20. Si alguien te denuncia, gravedad de la falta de haber sido denunciado, 90. Eso sí es otra cosa. Por lo tanto, hay necesidad de venganza. Y si hay necesidad de venganza, entonces yo quedo públicamente como que soy ofendido y no el ofensor. Toda persona oscura que busca venganza vuelve a engañar a la colectividad porque al buscarla, la colectividad supone que si está buscando venganza es porque él fue el afectado y no el afectador. Y eso es lo que pasa en ese estilo de personalidad de Hurrichon. Tiene un superyo pobre a pesar del talante oculto y un ello muy fuerte. En psicoanálisis, el ello es el centro de pasiones, instintos y deseos, y los seres humanos, por decirnos, nos dividimos en tres. Personas con un ello pues, pequeño, un ello mediano y un ello grande, sí, con muchos deseos, instintos, mucha fuerza que tiene que ver con pasiones. Luego el superyo es el filtro moral, es un sensor moral, es capaz de reprimir un comportamiento indebido y también hay superyoes muy grandes, medianos y pequeños. Y luego lo que pase o no pase de los impulsos, instintos, deseos, lo que fuera, hacia el yo, pues es filtrado por el super yo y si logra reprimirlo, si es malo, se reprime, si no es malo, lo deja salir y el yo es el beneficiario. El yo es el receptor de las pulsiones o represiones antes de tomar decisiones y aquí hay varias combinaciones. Si una persona tiene un ello muy grande y un super yo pequeño, pues seguramente en algún momento dado van a salir estas pasiones y no las va a poder controlar. Si la persona tiene un ello mediano, pero un superyo muy grande, pues va a ser una persona que va a poder reprimir todas las partes instintuales que pretendan salir hacia el yo. Entonces, la mayor parte de las personas más evolucionadas normalmente van a tener un superyo más sólido y un ello mediano o pequeño, que se va empequeñeciendo gradualmente a base de encarnaciones. Y las personas que todavía están como muy jóvenes, en sus almas que están muy jóvenes, pues van a tener entonces una gran cantidad de pasiones y el super yo que está todavía en formación, pues va a ser obviamente de un crecimiento más corto. Entonces podemos decir que el modelo de Hurrichan y del Swami, a pesar de que el Swami estaba tan desarrollado, de alguna manera se contagió, o los hermanos de la sombra lo tocaron, o lo que fuera, pero siendo de esta manera, al final de cuentas, pues hizo cosas que le redujeron sus capacidades. Bueno, una pregunta oportuna, ya casi vamos a terminar. Solo que dudo que mi respuesta, aún con toda su sinceridad, sea bien comprendida, dice el maestro. Usted desconoce totalmente nuestro sistema, le dice a Sinet. ¿Y cómo podría lograr aclarárselo si puede apostarse 10 contra 1 a que sus mejores sentimientos, los sentimientos de un europeo, se sentirían desazonados, si no algo peor, por tan chocante disciplina? El hecho es que hasta la última y suprema iniciación, ojo, el hecho es que hasta la última y suprema iniciación, todo chela, e incluso algunos adeptos, es abandonado a sus propios medios y recursos. Nosotros hemos de librar nuestras propias batallas, y el conocido dicho que del adepto se hace a sí mismo y nadie lo hace por él, es cierto al pie de la letra. Cuando aceptamos un adepto, él es responsable de su propio desarrollo y se le dan las cualidades que él merece por la intensidad del sacrificio que realiza para deshacerse de todo el lastre que va cargando. Puesto que cada uno de nosotros es el creador y productor de las causas que conducen a estos o aquellos resultados, karma, no tenemos más que cosechar lo que hemos sembrado. Y si en la cosecha de lo que hemos sembrado hay demasiada oscuridad, pues eso lentifica, retrasa o hasta retrotrae el proceso de desarrollo de cada ser. Nuestros chelas son ayudados solo cuando son inocentes de las causas que les crearon dificultades. Y esto lo pongo súper subrayado. Nuestros chelas dicen, bueno, ¿y cómo es que a veces sí ustedes han ayudado a chelas?
Si los chelas están padeciendo causas que ellos crearon, no los ayudamos. Pero si nuestros chelas están enfrentando causas que no son de ellos, por supuesto que los ayudamos. Entonces, por eso es que nuestros chelas son ayudados solo cuando son inocentes de las causas que les crean dificultades. Cuando esas causas son generadas por influencias ajenas y externas, es la excepción a través de la cual los maestros ayudan. La vida y la lucha por el adaptado serían demasiado fáciles si todos tuviéramos detrás de nosotros a unos barrenderos que barriesen los efectos que hemos generado con nuestra propia imprudencia y nuestra presunción. Antes de que se permita a los chelas dedicarse al mundo, se les dota de todos los poderes más o menos clarividentes y con excepción de esta facultad, que si no fuera frenada y controlada, tal vez les conduciría a divulgar ciertos secretos que no deben ser revelados, se les deja en pleno uso de sus poderes, cualesquiera que esto sea. Vuelve a repetir, la vida y la lucha por el adeptado serían demasiado fáciles si estamos barriéndoles todas las causas que ellos crearon. Antes de que se permita a los chelas dedicarse al mundo, se les dota a todos de poderes más o menos clarividentes. Antes de que los chelas se vayan con el mundo, les dan poderes clarividentes. Y con excepción de esa facultad, que si no fuera frenada y controlada a la vez, les conduciría a divulgar ciertos secretos. Ojo, con excepción de la facultad clarividente, que si no fuera frenada y controlada, tal vez les conduciría a divulgar ciertos secretos, como ya ha ocurrido cuando se entregan estos secretos a los niños. Son secretos que no deben ser revelados, se les deja en pleno uso de sus poderes, cualquiera que esto sea. ¿Por qué no se usan los poderes? Bueno, así paso a paso y después de una serie de contratiempos, el Chela pretenda por propia experiencia a reprimir. Vean ustedes lo que dice aquí, por eso es que entra el psicoanálisis perfecto. Así dice el maestro, paso a paso, está hablando de los chelas, y después de una serie de contratiempos, el chela aprende por propia experiencia a reprimir lo que es un término del psicoanálisis, que por cierto también se hizo más o menos por aquellas épocas, y a guiar sus impulsos. Impulsos también es un término psicoanalítico, tiene que ver con el ello. Es decir, por propia experiencia, su super yo se fortalece para guiar a su ello. Pierde su irreflexión, su presunción y nunca vuelve a caer en los mismos errores, una vez que ha modificado su estructura interna que tiene que ver con la toma de decisiones. Y bueno, pues esta carta es interminable. Vamos a dejarle hasta aquí porque ya tenemos la hora y vamos a entrar en toda la parte de observaciones y preguntas. Y yo creo que nos faltan todavía 2 clases para seguir con esta carta en la cual se están ventilando un montón de cosas. Voy a dejar entonces de compartir para que podamos pasar a las preguntas. A ver, chicos, si hay alguna pregunta, me parece que él sí quería comentar algo. Él sí. Gracias por otra parte por la explicación tan amplia. Es maravilloso. Eh, una pregunta, bueno, no es una pregunta, es una aclaración. Cuando nuestros chelas no son ya más ayudados porque han alcanzado una sabiduría X y, y no tienen que ser ellos mismos los que no administren esos poderes desarrollados. También tiene que ver, a veces dice que Blavatsky fue, bueno, fue reencarnada, permitida reencarnar inmediatamente después de su fallecimiento porque fue muy expuesta, muy sacrificada, fue eh, como demasiado eh, castigada, ¿no? Durante la vida de la que estamos hablando ahora, en ese periodo de su vida. Pero Calumniada, también molestada, traicionada. calumniada de todo, sí. Bueno, no me salía porque es tanto el sentimiento que no me salían las palabras. A veces me pasa, me trabo por eso. Tengo una gran admiración y compasión. Eh, También dice, o nos enseñan que todo lo que es la ley del karma o los señores del karma que van a aplicar la ley del karma con nosotros cuando hagamos el paso al otro, al otro estado, pues a veces se equivocan y te dan y te, y te administran un karma excesivo o un karma que no te corresponde. Y en otras vidas te lo compensan, ¿no? En otras vidas eres compensado, como en el caso a lo mejor de Elena, de la señora Blavatsky. Yo creo fehacientemente en eso, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Tú me dirás tu opinión, A ver, Sisplau. acuérdate que soy estudiante igual que tú y a lo mejor digo, no va a ser mi Bueno, respuesta como yo, totalmente. Pero pero tú igual, sabes igual porque mucho utilizó más. el método Jesús,
El Maestro Jesús utiliza un cuerpo humano que tenía cierto desarrollo. Cuando Sí. abandona ese cuerpo, los átomos de ese cuerpo que había sido prestado dan una mejora, una mejora. Ahí tiene un beneficio kármico enorme por haber tenido entonces a un avatar de ese calibre adentro. Lo mismo pasa entonces, yo creo que con muchos de los que hacen grandes esfuerzos. Bueno, vamos a poner ese dato para empezar. El otro dato importante es que cada 5 encarnaciones más o menos, de acuerdo a lo que yo he escuchado, hablando con Chela, bueno, con monjes, etcétera, se te Sí. dan oportunidades para quemar karma. Pero si le vas dando la vuelta, porque ya eres muy astuto para darle la vuelta, entonces después de 5, cuando viene una sexta, ya viene un karma maduro, donde tienes que pagar lo que ibas a pagar en 5 cómodas gripes, ahora es una neumonía, marca diablo. Ay, Pero tienes que pagar antes de seguir adelante. pero eso es Luego, hacer si hay trampa, errores, perdón. Eso es porque hacer trampas, ¿no? sí, el registro que se hace de todo está en la luz astral propia, es decir, en Sí. el aura. Y los lípicas vigilan, obviamente registran, pero el registro está en la propia luz astral de cada persona. Y ellos registran y se llevan a los maharajas y a los maharajas ubican más o menos las repercusiones, es decir, las consecuencias de las consecuencias, luego las consecuencias de las consecuencias de las consecuencias y así. A veces un acto muy sencillo tiene una cola monumental, para bien o para mal, y a veces un acto complejo tiene muy pocas consecuencias. Y eso no lo podemos ver porque son puras matemáticas. Son puras matemáticas que se suman, se quitan, se restan, se ponen, y eso va caminando a través de una serie de leyes que no podemos controlar, porque ya dependen de muchas almas que están involucradas con todos esos procesos. Incluso alguna vez preguntaba, estando uno de los que dan luz a las almas que están en los pretas, bueno, o en los espíritus estos hambrientos, que les ponen luz los seres, los budistas muy desarrollados, y alguno comentaba, se sorprenderían la cantidad de almas desencarnadas que cuando ponen un poco de luz se acercan. Bueno, ¿y se acercan todos? No, se acercan otra vez por mérito. Los que tienen más mérito son los que tienen la oportunidad Van a la y la luz. fuerza que evita que los otros se acercan. Hay un montón de detalles que nos cuesta mucho trabajo ubicar dentro de la mentalidad occidental, porque casi, casi preguntamos siempre, ¿y se puede hacer trampa? Pues sí se puede hacer trampa, pero luego te sale peor Sí, el señor. asunto. El alma que perjudicaste para meterte tú donde no te correspondía, pues todo eso se te agrega también y tarde o temprano lo vas a tener que pagar. Otro detalle que también pregunté alguna vez, bueno, ¿y en el cama loca se conserva la misma sensibilidad? Dicen, no, es 10, 20, 30 veces mayor. Un sufrimiento que provocaste allá, lo que vas a sentir porque se conserva es muchísimo mayor. Bueno, y ni así aprendemos, pues ni así aprendemos. Bueno, sí aprendemos, pero lento. Y entonces, ¿qué quiere decir? Hay un montón de detalles que a veces es muy difícil explicar, pero a lo que sí llega uno, y lo dicen los hindúes, bueno, los muy desarrollados, es que tratamos los occidentales siempre de ver una ley general, una aspirina para todos. Dicen, no es así, todo es individualidad. Cada individuo tiene un porcentaje, es un rayo de lo absoluto, pero tiene un porcentaje de culpabilidades, un porcentaje de buffers, o sea, y esa es una De todo. peculiaridad. Y cada uno, estás hablando de 7.000 millones de almas, cada una es diferente. Y por lo tanto, cada una tiene un proceso y un procedimiento. A veces se pueden juntar los que son similares, pero no son idénticos. En general, entonces, lo que nos unifica a todos para evitar que estas cosas progresen es un núcleo de fraternidad, porque en esa Claro. fraternidad yo puedo disminuir la repercusión de alguien que se ha equivocado y lo ayudo a él y me ayudo a mí. Y en un régimen de egoísmo y no de fraternidad, entonces yo dejo que se caiga el que se cae o incluso le pongo más leña y entonces empieza a complicar todo. El mismo Torkom Saradarian dice que se necesita una diplomacia nueva. Una diplomacia es cómo gestionar los conflictos. Y es una diplomacia que no sigue para nada el patrón occidental, tiene que ser un patrón totalmente diferente, en donde a través de buenas formas y buenas ideas, alguien debe tener la lucidez para parar algo que se está desarrollando para mal de todos. Entonces, pero para que tú observes el mal de uno como el mal de todos, tienes que tener otra vez una idea de este sentido de fraternidad. Por eso había yo puesto lo de Blavatsky. Es un tema complejo que no se puede desprender de lo que dice la carta, pero con las limitaciones que tengo yo para explicarlo, porque lo tengo todo separado, y aquí No, quizá nos pero pueda ayudar mucho más Ángela para hacer una aclaración con mucho más detalle de esto. Pero qué buena pregunta, Elsie. Gracias por hacerla. Enrique, me has aclarado y me has dado luz muchísimo, o sea que no sabes mucho, estás en mismo nivel, no. Te diré como dicen los catalanes, asómates. Bueno, Merci. Ángela, danos Bueno, una buenas tardes. revolcadita, porque bueno, estamos todos Yo también soy bien. una estudiante, o sea, quizá
la, de las malitas que no estudia casi nada. Bueno, No, en no, fin, no, a ver, algunas, ayuda. algunas cosas, algunas cositas que me llamaron la atención. Por ejemplo, sobre el Swami. No, eh, como pequeñas aclaraciones por el asunto de lo que dice Olco de Hojas de un viejo diario, que es en realidad la historia de la Sociedad Teosófica. Cuando HPB y Olco llegaron a la India, Bye. que encontraron al Swami, que era un vedantino que andaba por toda la India predicando acerca de la pureza de las enseñanzas hindúes vedantinas. Sí, sí, sí. Porque entonces ellos se impresionaron porque por la sapienza del Swami, y por eso unieron a la Sociedad Teosófica con la Arya Samad, que era la que él tenía. En realidad no fue ese señor Jurichar, no sé qué, que, que lo impulsaba a él a esas cosas. No, lo que pasó fue que el Swami se fue creciendo en la sabiduría, y cuando empezó a unirse con la Sociedad Teosófica, se le infló el ego, como decimos, ¿no? En mi país. Se le subió el ego a la cabeza y empezó a crear una serie de estatutos reformando la sociedad teosófica, según él. Entonces, eso no le gustó a HPB ni Olcott y lo sacaron. A ese señor Julián, sí, en realidad, él lo sacaron de la sociedad teosófica porque robó, mintió, bueno, hizo de todo lo más horrible. Calumnió, Sin embargo, dividió. calumnió, hizo de todo lo más malo, pero por cuenta de él, no por el Swami, sino por él. Entonces llegó a los Estados Unidos y fundó lo que se llamó la Fraternidad Hermética del Usor en Estados Unidos. Creo que fue en Pensilvania. De allí, después de eso, nunca más se supo de él. Desapareció completamente dentro de los Estados Unidos. Ahora, sobre el karma, yo me baso en lo que dice Anivesa. En el estado actual, bueno, en esa época que ella escribió, ¿no? En el estado actual de la evolución de los seres humanos, nosotros no podemos entender todos los entrecejos y cosas que tiene el karma. Así que lo único es saber que lo que nos toca a cada uno y punto, y no nos preocupamos de eso, creo yo, esa es mi opinión. Y Duval Kuhl dice que la psicología que se conoce actualmente no es la verdadera psicología, que va a llegar un día en que esa psicología va a acabarse y va a dar paso, perdóname porque eres psicólogo, No, se va a acabar y va a dar paso a la verdadera psicología, que va a ser muy diferente a la que se conoce actualmente. Bueno, eso era todo no. lo que yo Ya, tenía para los decir. griegos, Y me disculpa. dicen psique, psique sin P, sin la famosa P, psique es alma. Entonces la psicología es el estudio del alma, por lo menos etimológicamente hablando. Y luego la psicología actual es psicología del comportamiento, y no todo el comportamiento proviene del alma, por lo menos no a través de las teorías como se dan. Entonces la psicología ya está regresando a través de la psicología transpersonal, pero muchas cosas están extraviadas. Están extraviadas desde el punto de vista de cómo. Entonces, estudio del comportamiento sería un mejor nombre para algunas. Y lo que más se parece a estudio del alma, pues es la psicología freudiana todavía hasta la fecha. Entonces, es una psicología que pretende, que toma en cuenta el espíritu, que toma en cuenta varias cosas, a pesar de las críticas enormes que también se han hecho a esta tendencia. Y sí, del karma estoy de acuerdo. El karma es muy complejo, y mientras más te dan a leer, menos entiendes, y te vuelven a dar más de leer y ya otra vez. Y al final llegas a que es muy complejo porque es una individualidad, y una individualidad tiene una complejidad que es incomprensible. De un solo sujeto es incomprensible. Y ver todos los números algebraicos y aritméticos que se dan a través de cosas que no puedes controlar son enormes. Y la sabiduría del hindú dice que si te cae un edificio, dice, pues seguramente me lo merezco. Y si no me lo merezco, me lo van a compensar. Y si no me lo compensan, es porque lo merecía. Y entonces la gente, como hacen con los proctólogos, flojitos y cooperando.
a recibir ahí el trancazo. Bueno, yo pienso que como hay tres, el triángulo funciona mucho más que el cuadrado. En 3 encarnaciones hay 3 oportunidades para tal vez arreglar una cosa que hemos dejado desarmonizada. Bueno, Pendiente. dije arreglado, pero es desarmonizado. A la tercera, si no lo haces, te la van a dar más fuerte. Pero de todas maneras, como el karma en realidad es armonización, entonces, de alguna manera, en un momento el alma armoniza esas cosas y se arreglan muchas de las desarmonizaciones que hemos Ese es hecho. otro de los niveles de aprendizaje que estás comentando, Ángela, que después de 3 encarnaciones puede ser que algo que hiciste mal, en realidad ahora es bueno para cómo ha caminado la humanidad Pues y sí, ha tenido una serie de consecuencias positivas. Entonces la pregunta es, y entonces se afecta y ya los monjes hacen para acá y hacen para allá y piden otra pregunta, ya no te dicen, ya llegaste al tope de lo que te pueden comentar. Entonces es una buena pregunta sin respuesta porque tiene uno que estar como más metido o tener más desarrollo para entenderlo, pero por lo menos la pregunta está. Y como no dicen nada, quiere decir que algo tiene la pregunta de lo que se está haciendo, que es más o menos lo que estás comentando. Sí, es muy interesante ese asunto y eso es lo que eso es lo que hacen los adeptos aquí, incluso en las cartas. Todos no lo contestan y ellos saben por qué no lo contestan. Bueno, gracias. No, al contrario, Ángela, muchas gracias por tu intervención. Luz Marina. Gracias, Enrique. Enrique, en la clave de la teosofía HPV nos habla de que creo que fue Platón, de pronto tú tienes más precisa información, hablaba del alma animal, del alma humana y del Claro. alma espiritual. Entonces quiere decir que en esta fase realmente la humanidad solamente ha alcanzado y está revisando el alma animal, o sea, porque dice que el alma animal es el kama más el componente inferior de la mente Claro. concreta, porque el alma humana es manas, ¿no? Y el alma, el espíritu o el alma espiritual es alma Udi. Entonces, Sí. apenas vamos en esa primera escala, ¿cierto? Sí, tiene un libro de psicología, que es ese que estás comentando, y pone el alma vegetal, empieza por ese reino, luego el alma animal y luego el alma humana. Se brinca el reino mineral, pero de todos modos es muy, bueno, él ya sabemos que es un iniciado, estuvo en el Eusis, en los ministerios mayores, y tampoco se le permitía Hablar declararlo mucho. todo. Pero al final daba esquemas, él era muy esquemático y todos los esquemas del pensamiento que tiene son maravillosos hasta la fecha. Además, Platón es la forma como puedes meter ocultismo en las mentes occidentales, porque si dices que algo lo dijo un gurú hindú con un nombre impronunciable, te mandan a volar. Cuando dices que lo dijo Platón, abren los ojos y están un poco más atentos para poder entenderlo y esa es una enorme ventaja para nosotros, para ir de alguna manera enfilando a la gente al conocimiento oculto y las correcciones que los maestros hacen a este respecto. Pero sí, totalmente de acuerdo, Luz Marina, es el libro este que comentas, es un libro clásico de Platón. Ajá, gracias. ¿Él sí ibas a comentar algo más o es la misma mano de hace rato? No, es que se bajó sola, no sé. Yo quería comentar que con respecto a la individualidad, es que somos todos irrepetibles, ¿no? Que hay aunque las almas se aunan en similitud, somos todos irrepetibles según ¿no? la filosofía de lo que estudiamos, me parece. Y, y después que el otro día, la última vez o la anteúltima, había mencionado algo que no tenía la referencia exacta. Y ahora la tengo referido a algo que dijo Ángela, y es que también la ciencia va a superar quizás a la teosofía, lo dice Blavatsky en las cartas de Blavatsky a Sinet, ¿no? Y que, como dijo lo del karma, que también la psicología, que no es la más pura, la que tenemos hoy día, sino que va a ser superior con el alma considerada. Entonces, esto también es un poco como la ley de evolución, ¿no? Cómo tenemos trazado la evolución humana, aunque nosotros quizás, no sé si habremos reencarnado o no, para cuando esto sea efectivo o se realice. Pero sí que Blavatsky lo cita en varios sitios, y uno es en la carta 118 y 119 le hace a Sinnen. Está muy especificado el párrafo. Si quieren lo paso, pero no lo tengo ahora.
No hay problema, gracias. Sí, un comentario ahí. Yo ya sabes que soy psicólogo, pero también soy Sí, psiquiatra. sí, Y en psiquiatría, bueno, se estudia un poco diferente que lo que se ve en psicología por muchas razones. Ahí las escuelas son como pues, más médicas, y tienen más abolengo anterior, se ve más la filosofía y el existencialismo, y la psicología se hizo como una isla que se ve a sí misma, bueno, no quiero entrar en tanto detalle ahí, pero dentro de la psicología hay una psicología moderna que se llama psicología positiva, de Seligman. Y sí, ellos lo que dicen es, ¿por qué la psicología siempre todo se basa en patología? Todo es lo malo. Todo es abnormal psychology, la enfermedad, etcétera. Y lo positivo, ¿dónde queda lo positivo? Bueno, entonces ellos hacen la psicología positiva y de ahí se desprende el appreciative inquiry. El appreciative inquiry son especialistas que hacen todo desde el lado positivo de las personas y se olvidan de las partes negativas. Bueno, se pivotean hacia el otro lado. Y ellos trabajan mucho en este país, en Bután, porque Bután tiene un ministro de la felicidad y tienen todo un programa de la felicidad y es muy difícil llegar a ese país y entonces tienen ahí una serie de decálogos para hacerlo. Entonces está lleno de investigadores de este tipo viendo por qué un gobierno trabaja sobre los temas de felicidad al estilo budista, pero al final de cuentas es al estilo budista. Y son los cambios que yo creo que ya hablaba Ángela, que de alguna manera la psicología se sintió muy sola dentro de la patología y empezaron a haber brotes diferentes de esta situación. Otra cosa, en India, los trastornos menores no van al psicólogo, van al astrólogo. No hay psicólogos para cosas menores, hay astrólogos. Lo mismo para un matrimonio que para cualquier otra cosa. Y si el astrólogo dice que no, las dos familias que ya estaban gastando un dineral se despiden y como si no se hubieran conocido. Entonces, la ley la autoridad que tiene el astrólogo es muy importante. Ya en los problemas medianos y mayores ya entra un tipo de psicología. Por supuesto, ellos tienen su propia filosofía psicológica para poder. Y la filosofía de ellos es muy fuerte. Nosotros hicimos un capítulo hace tiempo sobre Vivekananda, que es una especie de híbrido entre lo que sería un formato de comprensión filosófica occidental y lo que dice Vivekananda, porque Vivekananda se occidentalizó mucho para poder explicar toda la filosofía hindú en Occidente. Hay mucho que aprender, mucho que discutir, muchas cosas que hacer. Lo mejor es estar allí, porque cuando estás ahí, pues te surge las dudas y las cosas, porque desde aquí es diferente. Aquí no queda más que leer y ver. De repente hay que atreverse a ir y a entrar en esos debates porque son muy, muy, muy útiles. Al muy final uno recoge, claro, recoge los tamaños que tiene la filosofía hindú y la occidental y las desviaciones que tienen y por supuesto que las cartas ayudan muchísimo en ese sentido. Bueno, es lo que yo puedo comentar a ese respecto. Hoy sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias. Nos vemos el sábado para los que quieran madrugar y nos vemos el próximo martes.